Hola, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Gerardo Hernández Anderson, instructor FIDE de ajedrez, y hoy vamos a comentar un poco sobre el gran maestro alemán Adolfo Andersen. Eh, Él mencionaba justamente que antes de practicar el juego de posición se debe aprender a combinar. Esta regla se ha confirmado en la historia del ajedrez y no podemos recomendarla bastante a los jóvenes jugadores. No empecéis vuestro juego con partidas de peón dama, sino con partidas de juego abierto, gambitos. Cierto es que jugando el juego cerrado, el principiante perderá menos partidas, pero en cambio en el juego abierto aprenderá a jugar ajedrez. En los tiempos antiguos hubo también jugadores de posición. El más grande fue Andrés Danican Philidor, quizás habrá sido el pensador más grande hasta el momento presente, pero el que con su ejemplo fomentó en máximo grado la potencia de combinación del mundo ajedrecista, madurándolo hasta la práctica del juego de posición. Fue Adolf Andersen. Andersen nació en Breslau el día 6 de julio de 1818. La información de la carrera de su vida es muy sencilla. Estudió filosofía y matemáticas y hasta el día 13 de marzo de 1879, a la edad de 60 años, época que falleció, ocupó el cargo de profesor en el instituto de su ciudad natal. Ocupóse del ajedrez en los primeros tiempos de su vida estudiantil. Sin embargo, la fuerza de su juego se desarrolló lentamente. Para sus compatriotas alemanes y hasta para los internacionales, fue la revelación cuando en el primer torneo de maestros celebrado en Londres en 1851, con el cual empezó la época moderna del ajedrez, obtuvo el primer premio. A este triunfo siguieron 8, especialmente el de Londres 1862 y el de Baden-Baden 1870. Recordamos al que quiere aprender que se fije en las siguientes partidas de Andersen, no solo para recrearse en ellas, sino para fortalecer su juego de combinación. No hay que creer que el juego de combinación sea solo fruto del talento y que no se puede aprender. Los elementos son siempre los mismos que se presentan en relaciones más o menos complicadas, tales como ataques dobles, sujeciones, cambios, etc. Cuantas más combinaciones se han visto, tanto más fácil es concebirlas por sí mismos. En las partidas que estudiaremos no solo trataremos de estas, sino que también estudiaremos las aperturas. Entre las aperturas, la primera que sigue es la del gambito de rey. Se entiende por gambito una apertura en la cual se sacrifica un peón a fin de conseguir un avance en el desarrollo o bien otras ventajas. El gambito, conocido como el más antiguo en la literatura de ajedrez, es el del rey. La idea de este gambito es doble: apertura de la columna alfil rey, en la cual, una vez efectuado el enroque, la torre del rey puede entrar rápidamente en acción. Ahí estamos en presencia del gambito de rey. Bien, el jugador que está aprendiendo y también el experimentado mejorará sensiblemente su juego si se esfuerza en tratar cada apertura conforme a su idea base, siguiendo un plan preconcebido. Por ejemplo, si se juega gambito de rey, debe tener en cuenta en todo momento los dos objetos principales de esta apertura, que son la dominación de la línea del alfil rey y la formación de un centro de peones. Si al contrario se deja guiar por extravíos y rodeos, el mismo quita el sentido de sus primeras jugadas y entonces la inconsecuencia de su juego le será fatal. Bien, la partida que veremos a continuación, con las piezas blancas, el maestro Rosanes, y con las piezas negras, Andersen. Fue jugada en Breslau el año 1862, cuando ya Andersen era considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Estamos en presencia de, al jugar el blanco F4, el gambito rey. Hay varias formas de contestarlo. Según José Raúl Capablanca, la forma más simple era aceptando el gambito de rey. Pero acá Andersen va a utilizar el famoso contragambito Falk. Se avanza al peón y la idea es que después de la captura de las negras, de las blancas, las negras juegan E4 para impedir el normal desarrollo
del caballo a la casilla F3. Por lo tanto, es un contragambito para que al contrario sea el blanco el que tenga problemas en su desarrollo. Y el negro, a costa de entregar peones, va a obtener un ventajoso desarrollo. Pero ahora, con la siguiente jugada de las blancas, alfil B5, jaque, esta jugada es característica del jugador de tiempos antiguos. No es una jugada posicional, es decir, no es con miramiento hacia una fina situación. Se perseguía solo una inmediata ventaja material o el mate. Hoy en día se sabe que en el campo de la apertura el dominio del centro es el punto esencial de que se trata. Un jugador moderno jugará, ante todo, se esforzará, ¿no es cierto?, en desembarazarse del presionador peón que está en E4, negro, y por consiguiente jugará D3. Es decir, la jugada lógica hubiese sido D3 para eliminar esa cuña que tienen las negras impidiendo el normal desarrollo de las piezas blancas. Pero acá el blanco jugó a la ganancia de material y el negro levanta su peón, captura, el blanco se desprende del débil peón que está en D5 y el negro captura con caballo. Normalmente también la otra captura era con el peón de las negras, el peón que está en B, captura en C6. Pero esta jugada es muy interesante, se privilegia un rápido desarrollo y las blancas desarrollan su caballo del lado de la dama, atacando el peón que está en la casilla E4. El negro desarrolla y defiende, y ahora lo correcto hubiese sido D3 para rápidamente procurar la eliminación de ese peón de las negras y el desarrollo pronto del flanco de rey de las blancas. Pero acá las blancas cometen nuevamente otro error posicional. Van a la ganancia de un peón, retrasándose notablemente en su desarrollo. Y las negras privilegian, por el contrario, la rápida movilización de fuerzas para procurar proteger su rey con el enroque y movilizar la torre rápidamente hacia el centro del tablero. Las blancas continúan con su concepto, capturan en el centro, amenazan el alfil que está en C5, pero las negras se enrocan rápidamente, ya que si las blancas ahora capturaran el alfil que está en C5, vendría torre E8 ganando la dama, ya que la dama está delante de su rey, y si el caballo retrocede a E4, vendría torre por caballo con ganancia inmediata. Por lo tanto, las blancas eliminan el caballo tomando control de la casilla de 8, alfil por B por C6 y D3, sosteniendo la posición del caballo en la casilla E4. Las negras rápidamente movilizan su torre hacia la columna central, donde clavan la posición del caballo, y acá vemos que las blancas ya están con severos problemas, ya que si jugaran caballo por F6 jaque, el negro tomaría G por F, ganando la dama que está frente a su rey, ya que si alfil E3 vendría torre por alfil, siempre con la ganancia de la dama. Por lo tanto, el blanco procura desarrollar rápidamente el flanco de dama, ya que si desarrollan el flanco de rey, el alfil que está en C5 siempre estaría evitando el enroque corto de las blancas. Por lo tanto, las blancas procuran ahora enrocarse largo. Pero ahora una bonita liquidación central por parte de las negras, obligado, y ahora un desarrollo con ventaja. Saca el alfil a la casilla F5, donde no es posible peón por alfil por torre por dama jaque, ganando en el cambio. Obliga nuevamente a hacer una movida de peón, y tenemos que las negras ya tienen 3 piezas desarrolladas, y si tomamos en cuenta la posición del rey serían 4 movilizaciones contra apenas, podríamos decir, 2 movilizaciones de las blancas.
las blancas están severamente retrasadas en el desarrollo. Y ahora, con la siguiente jugada, las negras amenazan una figura de las blancas. Pero, ¿qué hubiese pasado si el negro hace alfil por C2, aprovechando que ese peón estaba sin protección? Se hubiese encontrado con la respuesta dama C4, obligando a desprenderse a las negras de uno de sus buenos alfiles. Y lo cual sería un absurdo para la estrategia que han llevado a cabo las negras, es decir, sacrificando material por ventaja de desarrollo. Por lo tanto, las negras privilegian la ventaja en el desarrollo al movilizar la dama hacia el flanco de dama a la columna B, atacando el peón que está en B2, pero además con la idea de ganar una pieza que es el caballo que está en G1. ¿Cómo se defienden las blancas? Con enroque largo, y de esa manera protegen el caballo que está en G1 y también con el rey protegen el peón que está en B2. Ahora, una fuerte jugada por parte de las negras, amenazan dama por B2 jaque mate, lo que obliga a las blancas a hacer esta jugada, avanzar su peón, cortando la acción del alfil sobre el peón de B2, pero con la buena jugada intermedia se saca la torre del flanco de dama, de la columna A la columna B, con ventaja, ya que si ahora el blanco capturara el alfil que está en D4, se encontraría con un mate en dama por B2 jaque mate, lo que obliga a las blancas a tener que hacer esta jugada. B3. Y ahora, una típica jugada, Andersen nos brinda una típica jugada, torre E a D8, preparatoria de Andersen, principio de una brillante combinación de la cual su contrincante está completamente ignorante. Ahora veremos que el blanco no puede capturar C por D debido a dama por D4 con un mate inminente. Por lo tanto, juega caballo F3 con idea, ¿no es cierto?, de capturar con el caballo el alfil que está en D4. Tenemos que si el rey blanco hubiese jugado rey B2, se hubiese encontrado con la fuerte respuesta alfil E6, y con el sacrificio de dicho alfil en la casilla B3, el ataque sería terrible por parte de las negras. Por lo tanto, el blanco, no intuyendo el peligro, saca el caballo a F3 y se encuentra con la hermosa respuesta de Andersen, el sacrificio de dama, dama por peón, dama por B3, A por B3, torre por B3, amenaza mate y no hay forma de evitar el mate. Su rival hace esa jugada y después de alfil E3 jaque, abandona. ¿Por qué abandona? Porque hay un mate en la casilla B1 con la torre que está en B3. Y acá nos damos cuenta de la importancia de la movida de 16 torre E a D8, donde las ambas torres han ocupado las columnas y un dominio total de la pareja de alfiles de las negras, las diagonales. Bueno, y nuevamente el mensaje, ¿no es cierto?, ¿cuál es? El arte del dominio de la posición, es decir, saber manejar las piezas en ajedrez, la propiedad de las piezas, conocer el poder que tienen las piezas. Y no pensar que los valores son absolutos. Acá tenemos el valor relativo de las piezas, es decir, donde la dama se puede sacrificar por un peón, y sin embargo sin dama se puede dar mate. Ahora, todo esto es permitido gracias a la buena estrategia que tuvieron las negras y además al conocimiento del poder de las piezas. Por eso yo digo y insisto mucho en esto, que el secreto, aunque parezca un absurdo, el secreto del buen jugador es aquel jugador que conoce el poder de las piezas. Cuando usted conoce el poder de las piezas, tiene un gran camino recorrido.
Y lo otro es ir conociendo el espíritu de las aperturas, es decir, conocer qué idea lleva a la apertura a realizar determinados movimientos. Cuando uno entiende que ese tema, y ese tema se llama ajedrez conceptual, entiende el concepto, la idea que lleva a hacer determinada jugada, usted tiene una comprensión mucho más cabal de lo que es el ajedrez, y no hacer jugadas de memoria en plena apertura sin tener la menor idea de por qué se hacen dichas jugadas. Cuando uno entiende el por qué, tiene todo un gran camino adelantado. Y además, como se decía al principio, hay que aprender el juego combinativo antes del juego de posición, porque eso permite que uno aprenda a jugar con las piezas y aprenda a jugar ajedrez. Cuando uno juega apertura cerrada, generalmente se pueden disimular los errores porque es más lento el andar. En cambio, en las aperturas abiertas el toque es más rápido, más directo. Espero que haya sido del agrado. En breve voy a comentar otra partida de Anders y yo recomiendo a los estudiantes que hagan las partidas de este gran jugador alemán, porque nos mostraba la forma brillante que él tenía de sacarle partido a las figuras, a la ventaja de desarrollo y el arte de saber combinar bien el ajedrez. Eso ha sido todo. Muy amable por la participación virtual y espero que todos se sigan cuidando muy bien. Hasta pronto.